Gusto saludarles, hermanos, muy feliz sábado. Me corresponde en este momento hacer una reflexión acerca de la palabra y he querido usar el texto que está en el Evangelio según San Marcos capítulo 9 como base de lo que reflexionaremos todos juntos en la experiencia de la transfiguración y la sanación de un muchacho que es traído por su padre. En realidad, en este mundo convulso en el cual nosotros estamos envueltos ahora, es en ocasiones difícil encontrar respuesta para todo lo que nos está sucediendo. Buscamos respuestas en el entorno, buscamos respuestas en nuestros líderes, buscamos respuesta incluso en ocasiones levantando nuestra vista hacia el cielo y pidiendo que Dios nos pueda dar respuesta del por qué. ¿Por qué sucede esto? Las cosas que estamos viendo ahora. Y no es sencillo tampoco dar respuesta. En el pasado hemos tenido pandemias similares a esta. La humanidad se ha visto fuertemente diezmada. En nuestro siglo se vivió también en varias oportunidades. Y ahora somos todos una generación que nos habíamos acostumbrado a la tranquilidad que nos daba nuestro propio estándar de vida y creer que éramos totalmente inmunes, incluso inmunes a nosotros mismos. Pero ahí están y las preguntas siguen. Y cuando hay este tipo de interrogantes, también surgen distintos tipos de respuestas. Que el culpable es el hombre que se enojó contra la naturaleza y abusó de la naturaleza. Que el culpable es la naturaleza que se venga contra el hombre. Que el culpable son los sistemas, que son los líderes. Cada vez que hay una tragedia se buscan explicaciones y recuerdo una en particular años atrás cuando fue después del acontecimiento de las Torres Gemelas. La sociedad norteamericana completamente convulsionada por aquel hecho que en realidad traspasó las fronteras, llegó a todos los países del mundo, de cómo un acto terrorista de esa naturaleza podía haber sido hecho. Y entonces la gente en ocasiones quejándose de Dios dice, ¿cómo Dios permite que pasen estas cosas? ¿Por qué Dios permite que pasen estas cosas? Voy a leer para ustedes una breve historia que sucedió cuando le preguntaron a la hija de Billy Graham del por qué suceden estas cosas. Hablando de lo que había sucedido con relación a las Torres Gemelas. Ella dijo, ante la pregunta, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué Dios permite que pasen estas cosas? Ella dio una respuesta que no necesariamente nos puede interpretar a todos en este momento, pero dio una respuesta de una perspectiva de alguien que piensa desde la causa al efecto con una mirada cristiana, una mirada religiosa. Dice, al igual que nosotros, yo creo que Dios está profundamente triste por todo lo que acontece. Pero la realidad es que durante años hemos estado diciéndole a Dios que se salga de nuestras vidas. Y siendo el caballero que Dios es, finalmente se ha ido retirando. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y protección cuando le hemos exigido que nos deje estar solos? A la luz de estos acontecimientos, continuaba ella de la lectura que estoy haciendo, ella dice, yo creo que todo comenzó cuando Madeleine O'Hara se quejó de que ya no se podía orar en las escuelas públicas y nosotros como sociedad dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo que mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas. La Biblia dice cosas como no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y nosotros dijimos que estaba bien. Luego apareció un doctor, el doctor Benjamin Spock, quien dijo que nosotros no deberíamos corregir ni castigar a nuestros hijos cuando se portan mal porque sus pequeñas personalidades podrían truncarse, lastimaríamos su autoestima y en realidad solamente los construiríamos a nuestros ojos, pero no permitiríamos que la semilla que en ellos hay se desarrolle libremente. Nosotros dijimos, los expertos saben lo que hacen y dijimos que estaba bien. El hijo del doctor Spock creció sin ningún tipo de corrección y se suicidó.
Luego alguien dijo que los maestros y directores de las escuelas no deberían tampoco disciplinar a los hijos en las escuelas. Quienes administraban estas instituciones dijeron que era mucho mejor que nadie, siquiera en las clases, corrigiera a ningún muchacho, mucho menos, por supuesto, tocarlo. Y si se portaban mal, no importaba, era preferible que el mal gusto lo pasara el profesor, porque nadie quiere publicidad negativa, porque no queremos que nos demanden. Y nosotros dijimos que eso era correcto. Luego alguien dijo, dejemos mejor que nuestras hijas aborten, si es que quieren. Y ni siquiera tienen que decírselo a sus padres, y nosotros dijimos que estaba bien. Luego uno de los miembros del consejo administrativo de las escuelas dijo, ya que los muchachos y las chicas van a ser siempre muchachos y chicas, mejor démosles la forma en la cual ellos se protejan, se diviertan al máximo. No tienen que decirle a sus padres, démoselo secretamente en las escuelas. Y nosotros dijimos que eso estaba bien. Después alguien dijo, ¿y qué tal si imprimimos revistas con fotografías que promuevan lo profano, la inmundicia? Total, nosotros diremos que es solamente la apreciación sana y realista de la belleza del cuerpo. Y nosotros dijimos que estaba bien. Alguien fue un poco más allá y comenzó entonces con la idea de publicar fotografías de niños desnudos, llevándolos incluso más, los colgó en la internet. Y nosotros dijimos que estaba bien. Luego se dijo, todo el mundo tiene derecho a la libertad, su libertad de expresión, la industria, la diversión, el show de la televisión que promueva la violencia. Nosotros dijimos que estaba bien. Entonces otros dijeron, ¿y qué tal si grabamos música que estimule las violaciones, el uso de las drogas, los suicidios, música satánica? Y nosotros dijimos que eso estaba bien. Además, nosotros agregamos que esto no es más que diversión, no tiene efectos negativos. De todos modos, nadie toma esto en serio. Así que dijimos, vamos adelante. Y dijimos que estamos bien. Ahora nos preguntamos, ¿por qué nuestros niños están tan alterados y parecen no tener conciencia y no tener capacidad de distinguir entre el bien y el mal? ¿Por qué no les preocupa tratar mal a sus compañeros de escuela, a sus profesores? ¿Por qué no respetan a sus padres? ¿Por qué no respetan a la autoridad? ¿Por qué tenemos tanta juventud violenta, viciosa? Muchachos queriendo suicidarse. ¿Por qué hay tantas familias deshechas? Engaños. Probablemente, si lo pensamos bien y lo reflexionamos, encontraremos la respuesta. Tiene que ver con aquel texto de la Escritura que dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Bueno, esta reflexión que se hizo acerca del estado de la sociedad de alguna manera muestra un poco el reflejo del hombre del siglo XX y del siglo XXI. Nosotros somos capaces de buscar responsables en todas partes cuando el viento sopla en nuestra contra, pero no necesariamente entender que hay un mensaje de sumisión del hombre a la voluntad de Dios para poder encontrar la esencia y el secreto. El tema de hoy tiene que ver precisamente con el poder. Vamos a ir a una pausa musical y volvemos con las Escrituras. No temas, Iglesia de Dios, no llores, seca tus lágrimas, que el Señor no tardará, tan solo un poco más, ansioso a tu encuentro retornará. El cielo y el mar se conmoverán, mostrando la gloria que Él vendrá.
con su presencia acabará. Tras de la angustia los hombres verán la señal que el Hijo del Hombre anunciará. Él vendrá. Pequeña grey del Señor, no duermas, sigue velando, que este mundo pasará con toda su vanidad. No seas tú hallado en su maldad, y pronto los cielos se abrirán y ángeles mil los llenará, y todo monte se esconderá, la tierra misma temblará, lleno de gloria y brillo inmortal. Él vendrá. Y los que le han buscado, Él llamará. Él vendrá. Él vendrá. Él vendrá. El texto del Evangelio según San Marcos y el capítulo 9 muestra dos eventos que son paralelos. Son los mismos discípulos, pero en escenas que están en estados similares en un mismo lugar. Estamos hablando de un monte que la Escritura nos dice el nombre, pero en el cual Jesús tomó aparte a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a la altura de ese monte para orar con ellos. Y el resto de los discípulos quedó a los pies del monte. Esta división que en ocasiones hacía Jesús y tomaba algunos, no es el único caso. Hay otros casos que son mencionados en las Escrituras y no siempre son los mismos actores, pero en esta oportunidad se sucedió acá. A la luz de esta separación del grupo y el deseo natural de todos los discípulos querer ser protagonistas de lo que sucedía con Cristo, llevó a que los que quedaron en la base del monte comenzaran a esgrimir ácidas recriminaciones para con los discípulos que fueron seleccionados, acusando favoritismos sobre unos y otros, considerándose a sí mismos como actores de un reparto en segundo lugar y queriendo obtener en realidad el primer lugar en todas las cosas. De esto hay varios textos en las Escrituras, incluyendo una madre que intentó posicionar a sus hijos a la derecha y a la izquierda de Jesús. Paralelamente, en la escena que sucedía a los pies del monte, arriba Jesús estaba en oración pidiendo a sus discípulos que oraran. Y súbitamente la Escritura dice que sucedió un milagro. Y el milagro fue una transfiguración de la humanidad de Cristo con la divinidad que vivía Cristo mismo. Aparecieron Moisés y Elías, quienes conversaban con ellos, y los discípulos fueron testigos de este acontecimiento. La Biblia dice, el versículo 3 y 4 del capítulo 9 de Marcos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Esa experiencia tiene que haber sido una experiencia hermosísima,
de un diálogo de dos seres redimidos de la tierra como son Moisés y Elías, conversando con el autor de la vida mismo, con Jesús. Y los discípulos tratando de ver y buscar un entendimiento y una comprensión de lo que sucedía. No era fácil para ellos. Es muy probable que trataron de ver la poca o mucha teología que habían obtenido la sinagoga a través de los años mientras participaron desde pequeñitos, pero todavía sin poder entender de qué se trataba. Hasta que escuchan una voz desde una nube, versículo 7, que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y ellos reflexionaron esa frase, esa voz que escucharon atentamente, por mucho tiempo la atesoraron. Y cuando Jesús termina esa conversación y vuelve con estos tres discípulos, la Biblia no dice cuánto tiempo pasó tampoco, pero ya luego comenzarán el descenso de ese pequeño monte. A los pies habían quedado los otros discípulos y ellos, inconscientes de lo que sucedía a su alrededor, no se dieron cuenta que una turba se acercaba buscando a Cristo. Esa turba era liderada por los fariseos y líderes religiosos que buscaban una vez más encontrar algo con lo cual acusar a Jesús. El motivo de las acusaciones era ahora poner una trampa para ver si Jesús era capaz de sanar a un muchacho que venía enfermo, endemoniado. El muchacho, las Escrituras dice que venía acompañado por un acongojado padre que ya no tenía cómo encontrar una solución para su hijo. Era una enfermedad crónica que lo había acompañado desde que era pequeño. Bueno, en los tiempos de Cristo, las principales enfermedades, las enfermedades infectocontagiosas, diezmaban a la población, y aquellas que terminaban siendo crónicas tampoco tenían mucho remedio porque la medicina no estaba desarrollada, era mezcla entre alquimistas, yerbateros y algo mejor, pero no existía la cura para muchas de las enfermedades que para ahora nosotros en realidad basta con una pequeña dosis de medicamentos, la solucionamos en casa, y en aquellos años podía ser causales de muerte. Traían a un muchacho que la Biblia lo describe como un joven endemoniado. En otras palabras, un chico que era poseído. Nos dice qué edad tenía. Obviamente venía con su padre. Asumimos que tendría sobre unos 20 años de edad, tal vez, debido a que la descripción que Jesús hace, que el padre hace después, dice que le pasa desde que era muchacho. Pero este grupo era liderado por estos escribas, por estos sacerdotes que al encontrar a los discípulos comienzan a buscar a Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Cristo? Hemos traído a alguien para que Jesús lo sane, para que ponga las manos, para que lo cure. Como comenzó esta explicación, no, mira, sabes que Jesús no está, está en el monte, ya viene de regreso. Entonces fue el momento cuando los sacerdotes encontraron la oportunidad de buscar la tentación y dijeron: bueno, entonces oren ustedes por ello, sanen ustedes al muchacho. ¿No son seguidores del maestro? ¿Acaso su maestro no es la verdad? Si el maestro puede, entonces ustedes también pueden. Curen a este muchacho. Y los discípulos comenzaron una larga jornada de oración por ese muchacho. Sin embargo, ni por más que ellos oraban, lograban el propósito. Los discípulos comenzaron a azuzar a la multitud, quienes ahora comenzaron a ver que en los discípulos no había poder, y entonces los sacerdotes y los escribas comenzaron a decir que Cristo era una farsa y que en realidad ningún poder había en él para poder sanar a un enfermo. Los discípulos, sintiéndose ofendidos y queriendo defender a su propio maestro, comienzan con ácidas palabras de recriminación y, usando el lenguaje vulgar de aquel entonces, defendiéndose a sí mismo y al maestro. En eso estaba cuando súbitamente el versículo 14
dice de la siguiente manera. Cuando llegó Jesús, estamos ahora hablando de dónde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrió a él para saludarlo. Interesante cómo el ser humano puede pasar de la bipolaridad del rechazo total a la aceptación total. Hace un instante Jesucristo era una farsa y ahora todos siguen al Maestro. Jesús no le pregunta a la multitud, le pregunta a los discípulos, ¿qué disputáis con ellos? ¿Por qué estáis discutiendo con ellos? ¿Por qué peleas con ellos? En ocasiones los seres humanos tratamos de defender al Señor cuando no somos capaces de comprender que Dios se puede defender a sí mismo. No necesita de nosotros. En realidad, Dios necesita otras cosas de nosotros, no nuestra defensa. Respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera lo toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. La esencia de el cristianismo en ocasiones está en comprender que en Dios está el poder. La esencia del humanismo está en creer que el hombre tiene el poder. La multitud, el Padre, los dirigentes religiosos posicionaron el poder en el ser humano. Y ahora acusan a los discípulos diciendo, los traje a ellos para que hiciesen algo, pero no pudieron. No pudieron hacer nada. Respondiendo él le dijo, generación incrédula, generación perversa, dice otras versiones. ¿Cuánto tiempo he de estar con vosotros y los he de soportar? Jesús dice, traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, le sacudió con violencia, cayó en tierra, se revolcaba, echaba espumarajos, en otras palabras, tuvo toda la manifestación satánica. Y Jesús pregunta, no porque no conozca, hace la pregunta al Padre y le dice, ¿hace cuánto tiempo sucede esto? Esa pregunta no es porque Jesús quisiera información que no dominara. En realidad, quería que quedara claro por boca del Padre que lo que iba a suceder no era ni un engaño reciente, ni una enfermedad transitoria, ni algo que podía, así como vino, se fue. Era algo que sucedía desde mucho tiempo, muchos años, y que nadie había podido hacer nada porque nadie podía hacer algo. Solamente el autor de la vida era capaz de tomar la vida. Solamente el autor de la salud era capaz de devolver la salud. Solamente un Dios de orden podía devolver el orden a esa mente atribulada por Satanás. Y entonces ahora, en ese silencio, en esa conversación, Jesús le dice, hace la pregunta, versículo 21, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dice, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Yo no sé si ese padre supo ante quién estaba enfrente como para poder decir eso. Si puedes hacer algo. Lo traje a tus discípulos y no pudieron. Si tú puedes hacer algo, si tú pudieras hacer algo, te pedimos que lo hagas. Ese padre no estaba convencido que Jesús pudiera hacer algo. Ese padre es muy probable que su corazón de fe que originalmente lo llevó a buscar a Jesús fue apagado por las ácidas acusaciones que hicieron los sacerdotes. Fue decepcionado su corazón por las palabras y los comentarios y la discusión que los representantes de Jesús tuvieron en ese momento. Y ahora ante el autor del universo solamente es capaz de balbucear una frase y decir, si puedes hacer algo.
Es casi como decir, yo no sé si tú podrás, pero si pudieras. Casi como si estuviera diciendo, si no puedes, lo entenderé. Porque en realidad tampoco tus discípulos pudieron. Me sorprende mucho la respuesta que Jesús hace, le da y le dice, e inmediatamente Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, ¿eres capaz de creer? Y apreciado hermano, ¿somos capaces de creer? Cuando viene la dificultad a nuestra vida, cuando los reveses de distinto tipo, financiero, de salud, cuando nuestra familia pareciera ser que se desgarra por causa de los vicios, por causa de un corazón rebelde, ¿somos capaces de creer? Es probable que doblemos nuestras rodillas en una oración diciéndole, Señor, si puedes hacer algo. Pero ahora es el Señor quien me dice, ¿eres capaz de creer? Porque yo sé que puedo. Jesús está diciendo, yo sé que puedo, pero ahora tú eres capaz de creer. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Si nosotros fuéramos capaces de repetir con mayor frecuencia, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Todavía me falta mucho por creer. Todavía me falta mucho por desarrollar mi fe. Sé que en ti hay poder y un poder suficiente para transformar de la ceniza todo lo que nosotros vemos. Sé que en ti hay poder, pero aún hay incredulidad en mi vida. Creo, ayúdame, Señor. Después que el milagro se hizo, los discípulos le preguntaron aparte, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Jesús dijo, por vuestros corazones duros, esta generación no puede sino salir con ayuno y oración. Si tuvierais fe, diría el Evangelio de Mateo 17, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Yo creo. Ayuda a mi incredulidad. La esencia del poder está en comprender que Dios está al control de nuestra vida y que nuestra tarea es creer. Hoy día le decimos al Señor, Señor, creo. Ayúdame en mi incredulidad. Que Dios nos bendiga.